En la quietud de las montañas españolas, donde el viento susurra secretos hace mucho olvidados, una casa solitaria se erige, desafiando el tiempo y el destino. Allí, en el corazón de una aldea que parecía olvidada por el mundo, Carmen vivía una batalla invisible. Los días eran largos y las noches aún más, pero Carmen jamás se permitió descansar. Sus ojos, alguna vez llenos de vida, ahora ocultaban un cansancio profundo, mientras sus manos, antaño ágiles, trabajaban incansablemente en la costura, remendando no solo telas, sino también la frágil existencia de su familia. Sabía que cada punto era una lucha, cada hilo era una esperanza que mantenía a sus 3 hijos unidos y alimentados. Cierta mañana, mientras el sol tímido aún despuntaba en el horizonte, Carmen sintió un dolor lancinante en el pecho. El dolor no era nuevo, pero aquella mañana parecía diferente, más intenso, más definitivo. Se detuvo por un instante, apretando el pecho con una mano temblorosa, pero pronto sacudió la cabeza, alejando la sombra del miedo. «No ahora», murmuró para sí misma, casi como una oración. Con un suspiro profundo, Carmen volvió al trabajo, ignorando el dolor que pulsaba en su cuerpo. Sabía que no podía parar. No podía dejar que sus hijos vieran la debilidad que la consumía. «Estoy bien, mis amores», les decía con una sonrisa forzada. Cuando Andrés le preguntaba sobre las ojeras que se profundizaban bajo sus ojos, él la miraba con desconfianza. Un chico de 14 años que ya cargaba la sabiduría de alguien mucho mayor. «Mamá, ¿estás enferma?», insistía, pero ella siempre desviaba la mirada, cambiando de tema con una habilidad que solo una madre desesperada puede tener. Pero Andrés sabía, él sentía. En el fondo ya comprendía que algo estaba terriblemente mal. Y en aquellas noches, mientras el viento golpeaba las ventanas y los grillos cantaban sus melodías tristes, escuchaba a su madre toser bajito, intentando no despertar a nadie. Eran sonidos de un adiós que ella no se atrevía a decir en voz alta, pero que ya estaba escrito en el destino de su familia. Carmen sabía que su tiempo se estaba acabando, y eso la aterrorizaba. No por sí misma, sino por lo que dejaría atrás. «Necesito ser fuerte, por ellos», repetía Carmen como un mantra. Cada día que pasaba, sentía que las fuerzas se escapaban de su cuerpo, como la arena que se desliza entre los dedos. Aún así, su determinación crecía. Estaba decidida a usar cada minuto que le quedaba para preparar a Andrés para el papel que no había elegido, pero que el destino implacablemente colocaría sobre sus jóvenes hombros. La aldea desconocía el peso de aquella casa, el peso de la vida que poco a poco se esfumaba. Para el mundo, Carmen era solo otra mujer en las montañas, pero para sus hijos, ella era el centro de todo, la roca inquebrantable que estaba a punto de desmoronarse. Cierta tarde, mientras los 2 más pequeños jugaban afuera, Carmen llamó a Andrés para que se sentara a su lado. El sol de la tarde bañaba la pequeña sala con una luz suave, casi dorada, pero había una gravedad en el aire, algo que Andrés sintió instantáneamente. «Andrés, hijo mío, necesito que me escuches ahora más que nunca», comenzó ella, su voz quebrándose al final de la frase. Él asintió, el corazón acelerado, sintiendo que esas palabras llevaban el peso de algo irreversible. Y allí, en ese momento, Carmen comenzó a contar lo que hasta entonces había mantenido en secreto. Palabras que desgarraban su alma, pero que eran necesarias para preparar a su hijo para la tormenta que se aproximaba. Y así, en ese día, Andrés, aún un niño, comenzó a recorrer el camino que lo transformaría en algo mucho mayor de lo que podría imaginar. Las primeras luces de la mañana iluminaban la pequeña casa de piedra, pero dentro de ella, la oscuridad estaba presente. Carmen estaba sentada a la mesa, los dedos entrelazados sobre el tejido descolorido de un viejo mantel. Ante ella, el retrato de Miguel, su fallecido marido, parecía observarla con una mirada serena y distante. El marco gastado contorneaba la sonrisa que un día había llenado su vida de esperanza, pero ahora era solo un recuerdo doloroso de lo que se había ido. Carmen suspiró, pasando los dedos por la imagen, sintiendo como si ese toque pudiera devolverle el calor de tiempos pasados. «Nunca quise esto, Miguel», murmuró ella,
los ojos llenos de una tristeza que solo aquellos que han perdido tanto pueden comprender. Te prometí que cuidaría de nuestros hijos, que les daría el futuro que merecen. Pero, ¿cómo puedo hacer eso ahora, sabiendo que mi propio tiempo se está agotando? De repente la puerta chirrió, y Andrés apareció en la entrada, frunciendo el ceño al ver a su madre tan abatida. No podía recordar la última vez que la había visto tan vulnerable. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó cruzando la sala con pasos rápidos, la preocupación estampada en su joven rostro. Carmen, sorprendida, intentó recomponerse, pero el esfuerzo fue en vano. No tenía más fuerzas para esconder la verdad. «Andrés», comenzó ella, pero las palabras parecían demasiado pesadas para salir. Él se acercó, arrodillándose al lado de su madre, los ojos fijos en los de ella, intentando entender lo que estaba sucediendo. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? Dime, por favor», imploró, su voz cargada de un desespero silencioso. Carmen cerró los ojos por un momento, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escaparse. Sabía que no podía más protegerlo de la verdad. Con un esfuerzo tremendo, puso la mano sobre la de él, apretándola con una suavidad que contrastaba con la tormenta que se pasaba en su corazón. «Nunca quise que supieras, Andrés», dijo ella, finalmente mirando a los ojos de su hijo. «Pero la vida no siempre nos da opciones. Desde que tu padre se fue, he hecho todo lo que puedo para mantener a esta familia unida. Pero ahora, yo también me estoy yendo». Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo, madre? No puedes hacer esto conmigo». «Con nosotros», exclamó, la voz temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Carmen acarició su rostro con ternura, los ojos empañados con un amor tan profundo como el dolor que sentía. «No quiero irme, hijo mío. Si pudiera, me quedaría aquí con ustedes para siempre. Pero la enfermedad no me deja opción». El silencio que siguió fue asfixiante. El único sonido era el leve crujido de la madera en la chimenea, resonando en la sala como una melancólica y distante melodía. Andrés bajó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas, tratando de contener el llanto que ya no podía reprimir. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, la voz casi un susurro. «Podría haber ayudado». «Porque eres solo un niño, Andrés. Quería que siguieras siendo así por un tiempo más, pero ahora necesitamos ser fuertes, juntos. Tú vas a necesitar ser el hombre de esta casa». Las palabras de Carmen penetraron profundamente en Andrés, y sintió el peso de una responsabilidad que nunca imaginó tener que cargar tan pronto. Quería gritar, quería huir de esa cruel realidad, pero todo lo que pudo hacer fue abrazar a su madre con fuerza, como si ese simple gesto pudiera detener el tiempo y mantener todo como estaba. Pero el tiempo, como siempre, era implacable. Carmen lo apretó contra sí, sintiendo el calor de su hijo, sabiendo que ese momento quedaría grabado para siempre en su memoria, como un último destello de todo lo que más amaba en este mundo. Y mientras los dos permanecían allí, en silencio, el retrato de Miguel continuaba observándolos, siendo testigo de la dolorosa verdad que se desplegaba en aquella casa silenciosa, donde la luz del sol parecía ya no brillar con la misma intensidad. Con cada día que pasaba, la fuerza de Carmen disminuía, pero su determinación se intensificaba. Sabía que no quedaba mucho tiempo, y eso la impulsaba a aprovechar cada segundo, a transformar cada momento con sus hijos en una lección, un recuerdo que los sostendría cuando ella ya no estuviera. Era una mañana fría. El cielo gris se reflejaba en los ojos de Carmen mientras ella, con pasos lentos, cruzaba el pequeño patio hasta donde Andrés estaba cortando leña. El sonido de los golpes del hacha resonaba en la tranquilidad de la montaña, pero dentro de Carmen había un torbellino. «Andrés», llamó ella, su voz suave, pero con una firmeza que hizo que el chico se detuviera de inmediato. Él la miró, sintiendo el peso de ese llamado, como si supiera que algo importante estaba por venir. «Mamá, deberías descansar», respondió él, secándose el sudor de la frente, pero los ojos llenos de una preocupación que intentaba ocultar. «Puedo encargarme de esto». Ella sonrió levemente,
pero había una tristeza detrás de esa sonrisa. Sí, puedes encargarte de esto, hijo mío. Y es por eso que necesito hablar contigo ahora. Él dejó el hacha a un lado, acercándose, y juntos se sentaron en el viejo banco de madera que Miguel había construido muchos años antes. Carmen respiró hondo, buscando las palabras correctas, aquellas que quedarían grabadas en el corazón de Andrés para siempre. Sabes, Andrés, siempre he creído que la vida es como una costura. Cada punto que damos, cada elección que hacemos, va moldeando lo que somos y lo que dejamos atrás. Comenzó ella, los ojos fijos en el horizonte, pero viendo mucho más allá de él. Tu padre era un hombre fuerte, valiente. Me enseñó que, por más frágil que sea el tejido, la costura puede hacerlo resistente. Andrés la escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada matiz de su voz. Carmen se volvió hacia él, sosteniendo sus manos entre las suyas, ahora delgadas y débiles, pero aún llenas de amor. Tú tienes esa fuerza, Andrés. La veo en ti todos los días, pero no se trata solo de fuerza física. Es la fuerza del corazón, el valor de hacer lo que es correcto, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Pero mamá, ¿y si no puedo? ¿Y si fallo? La voz de Andrés tembló, revelando el miedo que guardaba dentro de sí. No fallarás, porque el amor que sientes por tus hermanos es más grande que cualquier miedo. Y el amor es la línea que mantiene todo unido, incluso en las tormentas más feroces, respondió ella, apretando las manos de él con una urgencia que Andrés nunca había sentido antes. Tragó en seco, los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Te prometo, mamá, prometo que cuidaré de Lucía y Mateo, que haré lo mejor que pueda, por ti. Carmen sonrió, ahora con los ojos llenos de lágrimas que no le importaba esconder. Eso es todo lo que necesito escuchar, Andrés. Saber que estarán bien, que se tendrán el uno al otro, porque, hijo mío, la vida es incierta, pero el amor, el verdadero amor, nunca desaparece. El viento sopló suavemente, como si quisiera llevar esas palabras lejos, pero quedaron grabadas en el corazón de Andrés, en cada fibra de su ser. Carmen sabía que había hecho todo lo que podía. Lo que quedaba ahora era confiar en que las semillas que había sembrado crecerían fuertes, incluso en su ausencia. Y mientras se sentaban allí, lado a lado, en silencio, el mundo a su alrededor continuaba girando, indiferente al dolor, a la esperanza, al amor que se desplegaba en aquella pequeña aldea en las montañas, donde el tiempo parecía correr en su contra. La noche había caído, trayendo consigo una oscuridad silenciosa, interrumpida solo por el suave crepitar de la chimenea en la sala de estar. Carmen estaba acostada en la cama, el cuerpo exhausto, pero la mente hervía con pensamientos que no la dejaban descansar. Sabía que no podía posponerlo más. Había algo que debía decir, algo que no podía seguir guardando dentro de sí. Llamó a Andrés, que estaba cuidando de Mateo y Lucía en la habitación contigua, y esperó hasta que él entrara, su rostro medio iluminado por la tenue luz de la lamparina. «Mamá, ¿necesitas algo?», preguntó él, la voz baja, casi temerosa, como si presentía la seriedad de lo que estaba por venir. «Sí, Andrés, necesito que estés aquí a mi lado», respondió Carmen, haciendo un gesto para que se acercara. Cuando se sentó al borde de la cama, Carmen tomó su mano, sintiendo el calor que contrastaba con el frío que ahora dominaba su cuerpo. «Hay algo que necesito que sepas, algo que no puedo llevar conmigo sin compartirlo contigo». Andrés se inclinó más cerca, con los ojos fijos en los de ella, una mezcla de ansiedad y miedo creciendo en su pecho. «¿Qué es, mamá? ¿Qué necesitas decirme?». Carmen respiró hondo, reuniendo las fuerzas que le quedaban para enfrentar ese momento. «¿Recuerdas aquella noche, hace unos meses, cuando te llamé para hablar sobre la responsabilidad que tendrías? Fue cuando comencé a darme cuenta de que mi tiempo se estaba agotando. Pero esa noche, Andrés, no te dije todo». Los ojos de Andrés se abrieron de par en par, y sintió que su corazón aceleraba. «¿Qué no me contaste?», preguntó, con la voz casi temblorosa. Carmen miró profundamente a los ojos de él, como si quisiera grabar cada detalle de ese rostro joven, pero tan lleno de responsabilidad. «Quería protegerte, hijo mío. Quería que tuvieras más tiempo para ser niño,
para no cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Pero ahora no puedo seguir escondiéndolo. Hice una promesa a tu padre antes de que él partiera, una promesa que necesito que cumplas en mi lugar. Andrés parpadeó confundido. ¿Qué promesa, mamá? Ella apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. Le prometí que nunca los dejaría desamparados, que garantizaría que ustedes estuvieran juntos sin importar lo que pasara. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, es que estaba enferma incluso antes de que él partiera. Y ahora, Andrés, mi amado hijo, esa responsabilidad será tuya. Necesitas mantener a nuestra familia unida. El silencio que siguió fue casi palpable. Andrés sintió el peso de las palabras de su madre caer sobre él, aplastando cualquier ilusión que aún pudiera tener sobre la situación. Pero, ¿y si no puedo? ¿Y si fallo, mamá? Soy solo un niño. Carmen acarició su rostro, su voz suave, pero llena de una sabiduría que venía de una vida entera de luchas. No estás solo, Andrés. Tienes a Lucía y Mateo, y tienes el amor que yo y tu padre sembramos en sus corazones. Ese amor será tu fuerza cuando todo lo demás falle. Creo en ti, hijo mío. Cree también. Andrés cerró los ojos tratando de contener las lágrimas, pero cayeron, silenciosas, traicionando el dolor que intentaba ocultar. No quería que su madre viera su miedo, pero no pudo disimularlo. Lo prometo, mamá. Haré todo lo posible para mantener unida a nuestra familia. Carmen sonrió, una sonrisa triste, pero llena de orgullo. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Ahora puedo descansar en paz, sabiendo que ustedes estarán bien. Pero recuerda, Andrés, el amor que tienes por tus hermanos, ese amor, será lo que los mantenga unidos, incluso en las tempestades más difíciles. Él asintió, el rostro bañado en lágrimas, sin decir nada más. Carmen cerró los ojos, aún sosteniendo su mano, y finalmente permitió que el sueño la llevara, sabiendo que su hijo, el chico que siempre supo que era fuerte, estaba listo para enfrentar lo que vendría. Y en esa oscuridad tranquila, donde las llamas de la chimenea danzaban silenciosamente, se hizo una promesa que Andrés sabía que lo acompañaría el resto de su vida. El sol ya se había escondido detrás de las montañas, dejando el cielo teñido de tonos morados y naranjas, mientras la noche comenzaba a envolver la pequeña aldea. La casa de Carmen, ahora sumida en un silencio pesado, parecía aún más solitaria. Lucía y Mateo estaban acurrucados en el sofá, abrazados, tratando de buscar consuelo el uno en el otro, pero el vacío dejado por la ausencia de la madre era un abismo que no sabían cómo llenar. Andrés, con los hombros caídos y los ojos rojos de tanto llorar, entró en la sala y miró a sus hermanos. Sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. Cada paso que daba parecía cargado de un dolor que no sabía cómo soportar. La promesa hecha a su madre aún resonaba en su mente, pero se sentía pequeño ante todo lo que estaba sucediendo. Lucía fue la primera en romper el silencio. «Andrés, ¿qué haremos ahora?» Su voz era un susurro, llena de miedo e incertidumbre. Se acercó a ella y, con un gesto gentil, la atrajo más cerca. «Yo no sé, Lucía», respondió, la voz temblorosa. «Pero le prometí a mamá que cuidaría de ustedes. Vamos a encontrar una manera, juntos». Mateo, que hasta entonces había permanecido callado, con los ojos fijos en el suelo, levantó la mirada hacia su hermano mayor. «Andrés, mamá volverá, ¿verdad?» La inocencia de su pregunta desgarró el corazón de Andrés. Sabía que Mateo aún no entendía la gravedad de lo que había sucedido, y explicárselo parecía una tarea imposible. Andrés respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero antes de que pudiera responder, Lucía tomó la mano de su hermanito. «Mateo, mamá, se ha ido a un lugar mejor. No volverá, pero siempre estará con nosotros, en nuestro corazón». Mateo frunció el ceño, claramente confundido. «Pero la quiero aquí, ahora», insistió, la voz comenzando a entrecortarse. «Quiero que me abrace». Las palabras de Mateo eran como dagas, y Andrés sintió que las lágrimas amenazaban con caer nuevamente. Se arrodilló frente a su hermano, sosteniendo sus pequeñas manos. «Lo sé, Mateo. Yo también lo quiero, más que nada. Pero ahora
Los tres tenemos que ser fuertes, como mamá siempre nos enseñó. Mateo miró a Andrés, las lágrimas finalmente deslizándose por su rostro redondo. No sé ser fuerte, Andrés. Soy pequeño. Andrés abrazó a Mateo con fuerza, sintiendo el cuerpo frágil del hermano contra el suyo. No tienes que ser fuerte solo, Mateo. Estoy aquí, Lucia está aquí. Vamos a cuidarnos el uno al otro, como debe hacer una familia. Lucia se unió al abrazo, y los tres hermanos se quedaron allí, unidos, compartiendo el dolor que parecía insoportable. No obstante, en el fondo de sus corazones, una chispa de esperanza comenzaba a surgir. Sabían que, aunque el mundo a su alrededor se estuviera desmoronando, aún se tenían unos a otros. «Vamos a conseguir salir de esto», susurró Andrés, más para sí mismo que para sus hermanos. «Vamos a seguir adelante, por nosotros y por ella». El silencio se instaló nuevamente, pero esta vez no era solo un vacío, sino un momento de comprensión mutua. Juntos, sentían que podían enfrentar cualquier cosa, incluso sin saber cómo, incluso sin tener todas las respuestas. La única cosa que quedaba era el amor que compartían, y eso, al final, era todo lo que importaba. La aurora rompió la oscuridad, pero para Andrés, el día comenzaba con un peso que nunca imaginó tener que cargar. Se levantó de la cama, sintiendo cada músculo de su cuerpo como si hubiera envejecido años en solo una noche. La promesa hecha a su madre aún resonaba en su mente, pero la realidad que le aguardaba parecía insoportable. Sabía que no podía permitirse flaquear. Sus hermanos dependían de él ahora, y eso era todo lo que importaba. Caminando por la casa silenciosa, Andrés encontró a Lucía en la cocina, intentando encender el fuego con manos temblorosas. La mirada vacía que le lanzó decía todo. «Andrés, ¿qué vamos a hacer? No sé cocinar bien, y la comida se está acabando», dijo ella, la voz cargada de ansiedad. Se acercó tomando el fósforo de sus manos. «Yo me encargaré de eso, Lucía. Vamos a encontrar la manera de salir de esto juntos, pero primero necesitamos mantener la calma». Lucía asintió, pero el desespero aún era visible en sus ojos. «¿Pero y la escuela, Andrés? ¿Cómo vamos a continuar con todo esto?» Sabía que la escuela era el menor de sus problemas ahora, pero también sabía que era una parte importante de lo que quedaba de normalidad en sus vidas. «Voy a hablar con la profesora», respondió él, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. «Voy a explicar todo. Pero por ahora, lo más importante es que estemos juntos y cuidemos unos de otros». Mateo apareció en la puerta frotándose los ojos somnolientos. «Andrés, ¿puedo quedarme en casa hoy? No quiero ir a la escuela sin la mamá para llevarme». Andrés sintió un nudo formarse en su garganta, pero lo tragó. «Claro, Mateo. Hoy te quedas aquí. Vamos a quedarnos todos juntos, ¿está bien?» El pequeño asintió, visiblemente aliviado. Se acurrucó al lado de Andrés, buscando la seguridad que solo el hermano mayor podía darle ahora. Andrés pasó el brazo alrededor de Mateo, sintiendo el peso de la responsabilidad aumentar. Era solo un chico, pero ahora, a los ojos de sus hermanos, era todo lo que quedaba de la seguridad que conocían. Lucía puso un plato de pan en la mesa, los gestos automáticos, sin vida. Andrés sabía que necesitaba hacer algo para mantener la moral de todos, para impedir que esa tristeza los devorara. «Hagamos lo siguiente», dijo él, tratando de animar el ambiente. «Hoy vamos a comer juntos, y después pensamos en cómo resolver las cosas, una a la vez». Lucía forzó una sonrisa, mientras Mateo simplemente asentía, sin realmente entender la gravedad de la situación. Pero para Andrés, ese desayuno simple era un símbolo de algo mayor. Era el inicio de una nueva realidad, donde tendría que ser no solo el hermano, sino también el protector, el guía y, de alguna manera, el padre y la madre. Después del desayuno, mientras los hermanos estaban ocupados con los pocos deberes escolares que lograban hacer, Andrés se dirigió al cuarto de los padres. La pequeña sala estaba llena de recuerdos, el olor de la madre aún impregnado en las sábanas, la ropa del padre cuidadosamente guardada en el armario. Se acercó a la vieja mesa de madera donde su padre solía sentarse, y al abrir el cajón, encontró un cuaderno, las páginas amarillentas por el tiempo. Al hojearlo, Andrés encontró notas escritas por su padre, palabras de esperanza,
planes para el futuro que ahora parecían distantes, pero que, de alguna manera, aún resonaban con el poder de guiar. Había algo reconfortante en la caligrafía firme de su padre, como si de algún modo todavía estuviera allí, susurrándole a Andrés que todo estaría bien. Una de las páginas contenía una cita que reconoció como una de las favoritas de su madre. En los momentos más oscuros, la luz brilla más fuerte. La leyó varias veces, como si quisiera grabarlas en su alma, y se dio cuenta de que eso era más que un consejo. Era un desafío. Un desafío para él, para ser la luz que sus hermanos necesitaban, incluso si todo a su alrededor estaba envuelto en sombras. Con el cuaderno firmemente en sus manos, Andrés volvió a la sala, donde Lucía y Mateo lo esperaban. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero de alguna manera sentía que esa frase, ese simple pedazo de sabiduría, era todo lo que necesitaba para seguir adelante. Y en ese momento, Andrés hizo una nueva promesa, silenciosa, para sí mismo y para sus hermanos. Sería la luz, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo. Los días pasaron como una niebla lenta, y cada amanecer parecía robar un poco más de la alegría que un día iluminó la vida de Lucía. Desde la muerte de la madre, ella ya no era la misma. La sonrisa que antes surgía espontáneamente, ahora era rara y forzada, como un eco distante de una felicidad que parecía haberse perdido para siempre. Pasaba horas mirando al cielo por la ventana del pequeño cuarto que compartía con Mateo, los ojos fijos en algún punto indefinido, como si esperara encontrar allí una respuesta que nunca vendría. En una tarde gris, mientras Andrés estaba fuera, intentando conseguir algún trabajo temporal, Lucía estaba sentada en el suelo, las manos sosteniendo un cuaderno antiguo. Era el cuaderno de dibujos que la madre solía guardar con cariño. Las páginas estaban llenas de garabatos y bocetos de una época en que la vida era más simple, más ligera. Lucía pasaba los dedos por una de las páginas, donde había un dibujo de un pájaro, sus alas abiertas como si estuviera a punto de alzar vuelo. La memoria del día en que dibujó aquel pájaro trajo lágrimas a sus ojos. Mateo entró en la habitación, con la cara sucia de tierra después de jugar en el jardín. «¿Qué estás dibujando, Lucía?», le preguntó, acercándose con la curiosidad inocente brillando en sus ojos. Lucía sonrió, pero era una sonrisa triste, casi inexistente. «No estoy dibujando, Mateo, solo estoy mirando». Mateo se sentó a su lado, inclinando la cabeza para espiar el cuaderno. «Recuerdo a ese pájaro. Mamá dijo que era libre, que podía volar a donde quisiera». Lucía tragó en seco, tratando de alejar el dolor que la memoria traía. «Sí, ella dijo eso, ¿verdad? Mamá siempre le gustaba hablar sobre la libertad y sobre los sueños». Mateo guardó silencio por un momento, antes de preguntar, con su voz suave y llena de inocencia. «Lucía, ¿todavía sueñas?». La pregunta la golpeó como un puñetazo. Lucía no supo qué responder de inmediato. Sueños. ¿Qué quedaba de ellos ahora? Miró a su hermano menor que la observaba con ojos esperanzados y sintió un apretón en el corazón. «Yo no sé, Mateo. Creo que no como antes». Mateo frunció el ceño, claramente preocupado. «Pero necesitas soñar, Lucía. Mamá dijo que los sueños son lo que nos mantiene vivos, incluso cuando todo es difícil». Lucía desvió la mirada, sus ojos volviendo a la ventana y al cielo más allá de ella. «Lo sé, Mateo, pero a veces parece que los sueños se fueron con mamá». Mateo, con su sabiduría infantil, se levantó y corrió hasta la ventana, señalando al cielo. «Mira, allí, los pájaros todavía están volando, Lucía. No se detuvieron solo porque el sol se escondió. Tú tampoco puedes detenerte». Lucía sintió las lágrimas caer, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella se movió. Algo que había pensado que estaba perdido para siempre. Tal vez, solo tal vez, aún había una chispa dentro de sí, algo que podría reavivarse. Cerró el cuaderno, mirando a su hermano que ahora sonreía para ella con una confianza que ella misma no sentía. «Tienes razón, Mateo. No puedo detenerme. Mamá no querría eso, ¿verdad?». Mateo asintió vigorosamente. «No, no querría. Querría que dibujaras más pájaros y, quién sabe, tal vez hasta un cielo para que ellos volaran». Lucía rió,
una risa corta, pero genuina, la primera que soltaba en semanas. Atrajo a Mateo para un abrazo apretado, sintiendo el calor y la energía que él emanaba. Vamos a dibujar juntos entonces. Tal vez podamos crear un cielo muy bonito para todos nuestros pájaros. Mateo asintió con entusiasmo, y los dos hermanos se sentaron juntos en el suelo, con el cuaderno abierto entre ellos. Por primera vez desde la muerte de su madre, Lucia sintió una chispa de esperanza, un deseo tímido, pero creciente, de soñar de nuevo. Y mientras el lápiz deslizaba sobre el papel, dibujando nuevas alas y nuevos cielos, Lucia se dio cuenta de que, incluso en las sombras más densas, aún era posible encontrar una luz. La luz del amor y de la esperanza, que Mateo, con su simplicidad, había logrado reavivar. El invierno llegó sin aviso, trayendo consigo un frío que parecía infiltrarse no solo en las paredes de la casa, sino también en el corazón de cada uno de los hermanos. La casa que antes estaba llena con el calor de la presencia de Carmen, ahora parecía vacía y helada, como si la propia vida se hubiera retirado con ella. Andrés, con el peso de la responsabilidad cada vez más aplastante, sentía que cada día era una batalla contra el tiempo, contra el hambre y, sobre todo, contra el desespero. Mateo, por otro lado, parecía perdido en su propio mundo, un mundo donde aún no lograba comprender completamente la ausencia de su madre. Era común encontrar al pequeño sentado en un rincón, sosteniendo uno de los antiguos chales de Carmen, inhalando profundamente el aroma que aún persistía en el tejido, como si eso pudiera traer de vuelta a su madre. Una mañana, mientras la escarcha cubría el suelo afuera, Andrés encontró a Mateo sentado al borde de la cama de Carmen, con los ojos fijos en la ventana, como si esperara ver la figura de su madre caminando de regreso a casa. Andrés se acercó, sintiendo el nudo familiar apretar su garganta. «Mateo, ¿qué haces aquí? Hace mucho frío. Te vas a resfriar». Mateo miró a su hermano con ojos grandes y tristes, sosteniendo el chal con firmeza. «Andrés, ¿cuándo vuelve mamá? Ya he esperado tanto». La pregunta, hecha con tanta inocencia y dolor, rompió el corazón de Andrés. Se sentó al lado de su hermano, tratando de encontrar las palabras que pudieran aliviar la angustia del pequeño. «Mateo, mamá, no va a volver, ¿recuerdas? Ella está en un lugar muy bonito ahora, cuidándonos desde allí». Mateo sacudió la cabeza, aún aferrándose a la esperanza infantil de que las cosas podrían volver a ser como antes. «Pero soñé con ella, Andrés. Soñé que estaba aquí, cantando para nosotros como hacía antes de dormir. Dijo que iba a volver». Andrés sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo, sabiendo que necesitaba ser fuerte para su hermano. «Lo sé, Mateo. Yo también la extraño todos los días. Pero ¿sabes lo que mamá diría si estuviera aquí ahora?» Mateo lo miró, con los ojos llenos de expectativa. «¿Qué?» Andrés sonrió, recordando las palabras que su madre solía decir cuando las cosas se volvían difíciles. Ella diría que, incluso si no podemos verla, siempre está con nosotros, en nuestro corazón, y que, mientras estemos juntos, ella también estará aquí, cuidándonos. Mateo parpadeó, procesando las palabras de su hermano. «Entonces, ¿ella aún nos está cuidando?» Andrés asintió, colocando el brazo alrededor de su hermano. «Sí, lo está. Y estaría muy feliz de ver lo valiente que eres, cómo estás cuidando de todos nosotros también». Mateo esbozó una pequeña sonrisa, como si la idea de que su madre aún estuviera con ellos, de alguna manera, le trajera un poco de consuelo. «Voy a intentar ser fuerte, Andrés. Lo prometo». Andrés lo atrajo hacia un abrazo, sintiendo la debilidad en sus propias piernas, pero encontrando fuerzas en el amor que compartían. «Es eso lo que mamá querría. Y vamos a pasar por esto juntos, Mateo. No importa lo difícil que sea. Vamos a seguir adelante». Mientras se abrazaban, la escarcha seguía cubriendo el mundo exterior, pero dentro de esa casa, algo más cálido comenzaba a brotar. No era el calor de un fuego en la chimenea, sino el calor de una promesa compartida, de un amor fraternal que se negaba a ceder al frío de la pérdida. Andrés sabía que el camino por delante sería arduo, pero en ese momento también sabía que, mientras permanecieran juntos, había esperanza. Y la esperanza, por frágil que fuera,
Era todo lo que necesitaban para continuar. El invierno se había instalado de manera implacable en la aldea, y con él llegaron los desafíos que pondrían a prueba la determinación de Andrés y sus hermanos. Las noches eran largas, el frío parecía más intenso con cada día que pasaba, y la madera que antes calentaba la pequeña casa comenzaba a escasear. Andrés, más que nunca, sentía el peso de su promesa. Estaba decidido a mantener a sus hermanos a salvo, pero la realidad lo golpeaba con una fuerza que no estaba preparado para enfrentar. Una noche, cuando la temperatura cayó drásticamente, Lucía entró apresurada en la sala donde Andrés intentaba reparar una vieja manta, sus dedos ya casi entumecidos por el frío. «Andrés, Mateo está temblando de frío. Las mantas no son suficientes. ¿Qué vamos a hacer?», preguntó, con la voz cargada de preocupación. Andrés dejó la manta y corrió hacia el cuarto donde Mateo estaba acostado, acurrucado en una esquina de la cama. El pequeño temblaba violentamente, sus dientes castañeteando de forma incontrolable. Andrés se arrodilló junto a él, cubriéndolo con todas las mantas que pudo encontrar, pero sabía que no sería suficiente. El frío estaba penetrando las paredes, infiltrándose en cada rincón de la casa. «Mateo, escúchame», dijo Andrés, tratando de mantener la voz calma, a pesar del pánico que sentía por dentro. «Vamos a estar calentitos, ¿de acuerdo? Solo necesito que te mantengas despierto. Vamos a contar historias como hacía mamá». Mateo abrió los ojos, los labios casi azules. «Yo tengo mucho frío, Andrés», susurró con la voz débil. «Quiero a mamá». Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Andrés, pero sabía que no podía dejarse abatir. Necesitaba mantener a Mateo despierto. Necesitaba encontrar una solución. «Lo sé, pequeño. Yo también quisiera que ella estuviera aquí, pero ella está, de alguna manera. Y yo estoy aquí contigo. Ahora, vamos a contar nuestra historia favorita. ¿Recuerdas la del pájaro que nunca dejaba de volar, incluso cuando la tormenta era fuerte?». Mateo asintió, los ojos brillando con un atisbo de esperanza. «El pájaro que siempre encontraba el camino de regreso a casa». Andrés sonrió, secándose una lágrima que amenazaba con caer. «Exactamente. ¿Y sabes por qué siempre lograba regresar? Porque era fuerte y creía que el cielo, por más oscuro que se pusiera, algún día volvería a aclararse, al igual que nosotros. Seamos fuertes, Mateo. Solo necesitamos aguantar un poco más». Lucía entró en el cuarto, trayendo una taza de té caliente que Andrés había dejado sobre la estufa. «Aquí, Mateo. Bebe esto. Te va a calentar un poco», dijo, tratando de ocultar el miedo en sus ojos. Sabía que lo que tenían era poco, pero cada gesto de cariño era como un escudo contra el frío que los rodeaba. Mateo tomó el té con las manos temblorosas, y Andrés continuó contando la historia, su voz suave, casi hipnótica, en un intento de mantener al hermano enfocado en algo que no fuera el frío que amenazaba con dominarlos. El tiempo pasó lentamente, pero finalmente Mateo se durmió, todavía temblando, pero ahora más tranquilo, envuelto en la voz de Andrés y en la presencia reconfortante de Lucía. Los dos hermanos mayores se miraron, conscientes de que lo peor aún no había pasado, pero también conscientes de que habían enfrentado otra batalla juntos. Andrés se levantó despacio, sus propios huesos protestando contra el frío. Lucía lo siguió, y los dos salieron silenciosamente del cuarto, cerrando la puerta detrás de sí. En la sala, el fuego en la chimenea ya estaba casi apagado, y la poca madera que quedaba era un recordatorio cruel de que sus recursos se estaban agotando. «Tendremos que buscar más leña mañana», dijo Lucía con la voz baja, como si hablar más alto pudiera romper el frágil equilibrio que mantenían. «No podemos pasar otra noche así». Andrés asintió, sabiendo que no había otra opción. «Lo sé, saldré temprano por la mañana. No importa cuánto tenga que caminar, encontraré leña». Lucía tomó la mano de su hermano, sintiendo el frío que emanaba de él. «Vamos a lograrlo, Andrés. Sé que lo haremos». Él apretó su mano de vuelta, tratando de absorber un poco de esa esperanza que Lucía aún llevaba. «Sí, lo haremos. Por ellos y por nosotros». Mientras la noche avanzaba, con el frío apretando cada vez más,
Andrés sabía que los desafíos solo aumentarían. Pero en esa casa aún había una llama, pequeña y frágil, pero viva. Y mientras esa llama continuara ardiendo, no se rendiría. La aldea estaba cubierta por un manto de nieve que dejaba todo a su alrededor en un silencio casi sobrenatural. El invierno continuaba desafiando a la pequeña familia, y Andrés sabía que no podía enfrentar todo solo. Las dificultades eran muchas, y aunque tenía la determinación de seguir adelante, era evidente que necesitarían ayuda. La pequeña comunidad a su alrededor, consciente de lo que había sucedido con Carmen, comenzaba a movilizarse de maneras inesperadas. Una tarde, mientras Andrés estaba en el bosque recogiendo la poca leña que aún encontraba, oyó el sonido de pasos acercándose por la nieve. Se dio la vuelta y vio a don Ramón, uno de los vecinos más antiguos de la aldea, acercándose con un saco de patatas sobre el hombro. El viejo tenía el rostro marcado por el tiempo, pero sus ojos aún estaban llenos de una vitalidad que desafiaba los años. «Buenas tardes, Andrés», saludó don Ramón con la voz grave pero amable. «Vine a ayudarte con la leña. No se puede dejar que pasen este invierno solos». Andrés, sorprendido, bajó la pila de troncos que sostenía y caminó hacia el viejo. «Don Ramón, no era necesario. Yo me las arreglo». El vecino sonrió, pero había una firmeza en su expresión. «¿Te las arreglas? Yo ya fui joven como tú, Andrés, y sé que a veces uno cree que puede cargar el mundo sobre sus hombros. Pero también sé que un poco de ayuda no le hace mal a nadie. Y hice una promesa a tu madre hace tiempo de que cuidaría de ustedes si algo sucedía». Andrés parpadeó sorprendido. «¿Una promesa? Mi madre nunca me contó sobre eso». Don Ramón suspiró, colocando el saco de patatas en el suelo y mirando directamente a Andrés. Carmen era una mujer fuerte, pero también sabía que no podía prever el futuro. Cuando tu padre murió, ella vino a mí y me dijo: «Ramón, si me pasa algo, ¿prometes que no dejarás a mis hijos solos?». Yo prometí, Andrés. Y ahora estoy aquí para cumplir esa promesa. Andrés sintió un calor inesperado en el pecho, una mezcla de gratitud y alivio. Ya no estaba más solo. «Gracias, don Ramón. Eso significa mucho para nosotros». El viejo puso la mano en el hombro de Andrés, un gesto de solidaridad y fuerza. «No necesitas agradecer, chico. Somos una comunidad, una familia extendida. Lo que le sucede a uno de nosotros, le sucede a todos». Mientras los dos recogían la leña, don Ramón comenzó a hablar sobre los días en que la aldea enfrentó inviernos aún más duros, cuando la solidaridad fue lo único que los mantuvo vivos. Contó historias de cuando los hombres salían juntos a cazar y las mujeres se reunían para hacer panes, alimentando y calentando a todos. Cada palabra del viejo parecía una lección para Andrés, que absorbía todo con atención. Más tarde, cuando regresaron a casa con la leña y el saco de patatas, Lucía y Mateo se alegraron al ver la comida y la nueva provisión de leña. Lucía, que intentaba mantener el fuego encendido con los pocos troncos que quedaban, miró a don Ramón con gratitud en los ojos. «Muchas gracias, don Ramón. Lo necesitábamos más de lo que usted puede imaginar». El viejo sonrió y se agachó hasta quedar a la altura de Mateo, que lo observaba con ojos curiosos. «¿Y tú, pequeño Mateo, cómo estás cuidando de tu hermana y de tu hermano?». Mateo, que normalmente era tímido, sonrió tímidamente. «Estoy tratando de ser fuerte, como Andrés me dijo». Don Ramón rió, un sonido profundo que parecía calentar la sala. «Estoy seguro de que lo estás haciendo muy bien. Y ahora, con esta leña, vamos a tener una noche bien calentita, ¿no?». El resto de la tarde pasó en una agradable rutina. Don Ramón ayudó a cortar la leña mientras Lucía preparaba una sopa con las patatas, y Mateo observaba todo con admiración. Por primera vez en mucho tiempo, la casa parecía viva de nuevo, llena de conversaciones y risas, como en los viejos tiempos. La presencia de don Ramón era un recordatorio tangible de que, a pesar de las pérdidas, todavía formaban parte de algo más grande, una comunidad que cuidaba de los suyos. Cuando cayó la noche y don Ramón se preparaba para irse, Andrés lo acompañó hasta la puerta. «Gracias, don Ramón. De verdad, no sé qué habríamos hecho sin su ayuda». El viejo asintió, con una mirada de sabiduría que parecía ver mucho más allá del presente.
Recuerda, Andrés, no necesitas enfrentar todo solo. A veces, aceptar ayuda es la forma más valiente de seguir adelante. Andrés se quedó parado en la puerta, observando al viejo desaparecer en la oscuridad de la noche, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Regresó adentro y encontró a Lucia y Mateo ya listos para dormir, la casa calentada por el calor del fuego y por la solidaridad que los rodeaba. Ese invierno, que parecía imposible de soportar, comenzaba a mostrar que juntos podrían vencer cualquier adversidad. Las noches en la pequeña casa continuaban largas y frías, pero ahora había una nueva rutina que mantenía unidos a los tres hermanos. Después de la cena, se sentaban alrededor de la chimenea, tratando de extraer el máximo calor de las llamas vacilantes. Era en esos momentos que Andrés sentía el peso de su nueva vida, pero también la fuerza del vínculo que lo mantenía unido a Lucía y Mateo. Una noche, después de que Mateo se durmió en brazos de Lucía, Andrés se quedó observando las llamas mientras su mente vagaba por un torbellino de pensamientos. Apenas había logrado pegar los ojos en las últimas semanas, la responsabilidad de cuidar la casa y a sus hermanos parecía crecer cada día más. La preocupación constante por lo que comerían al día siguiente, si la leña duraría hasta el final del invierno, si sería capaz de mantener la promesa hecha a su madre. Todo eso se acumulaba en su pecho como una presión insostenible. Lucía, percibiendo el silencio inquieto de su hermano, lo miró con ojos preocupados. «Andrés, ¿estás bien? Apenas has comido y pareces tan cansado». Andrés, aún perdido en sus pensamientos, tardó un poco en responder. «Estoy solo pensando, Lucia, pensando en cómo vamos a conseguir pasar por todo esto». Lucia frunció el ceño, su propia preocupación ahora evidente. «Pero no necesitas cargar todo solo. Estoy aquí para ayudar, ¿sabes eso, verdad?» Andrés suspiró, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. «Lo sé, Lucía, pero es difícil. Le prometí a mamá que cuidaría de ustedes, que mantendría todo en orden. Pero, a veces, siento que estoy fallando». Lucía se acercó, tomando la mano de Andrés con delicadeza. «No estás fallando, Andrés. Estás haciendo lo mejor que puedes, y eso es más que suficiente. Mamá estaría orgullosa de ti». Él miró a su hermana, tratando de encontrar consuelo en sus palabras, pero la duda aún lo consumía. ¿Y si no lo consigo? ¿Y si no es suficiente? Lucía apretó su mano, sus ojos brillando con una determinación que Andrés no esperaba. «Lo conseguiremos, Andrés, porque no estamos solos. No importa lo que pase, mientras estemos juntos podemos enfrentar cualquier cosa». El silencio cayó entre ellos nuevamente, pero esta vez no era un silencio de desesperación. Era un momento de comprensión mutua, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún se tenían los unos a los otros. Pero esa noche, cuando Lucía y Mateo finalmente se durmieron, Andrés permaneció despierto, observando las sombras danzar en las paredes de la sala. No podía negar que el miedo lo acompañaba constantemente, un miedo a fallar, a no poder mantener la promesa que había hecho. Y en ese profundo silencio se dio cuenta de algo más. El cansancio que sentía no era solo físico, sino emocional. Cada día, cada decisión, cada sacrificio, sentía que estaba perdiendo una parte de sí mismo. De repente, se levantó y salió al frío de la noche. La nieve crujía bajo sus pies. El aire helado golpeó su rostro, trayendo un breve alivio al caos en su mente. Miró al cielo, las estrellas brillando arriba como faros solitarios en la oscuridad, y murmuró para sí mismo: «Necesito ser fuerte, necesito continuar. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago esto sin perderme completamente?». No esperaba una respuesta, y el silencio de la noche no ofreció ninguna. Pero allí, de pie en la nieve, Andrés se prometió a sí mismo. Encontraría una manera de ser fuerte, de cuidar de sus hermanos sin perder quién era. Incluso si eso significaba pedir ayuda, aceptar que no necesitaba ser infalible. Recordaba las palabras de don Ramón, de cómo aceptar ayuda era una forma de valentía. Con ese pensamiento, Andrés volvió adentro, sintiendo que el frío finalmente cedía al calor de la casa. Se acostó al lado de sus hermanos, arropándolos con las mantas, y cerró los ojos,
intentando encontrar algo de descanso. En el fondo, sabía que el camino aún sería largo, pero también sabía que, de alguna manera, encontraría la fuerza necesaria para seguir adelante. Porque a pesar de todo el peso que cargaba, había algo más fuerte dentro de sí. El amor por Lucía y Mateo, la promesa que había hecho a su madre y la determinación de no fallarles. Y eso, por ahora, era suficiente. Los días de invierno eran largos y fríos, pero la rutina de la casa comenzaba a estabilizarse, aunque lentamente. Andrés hacía lo posible para asegurarse de que nunca faltara lo esencial, y Lucía, a pesar de su edad, asumía responsabilidades mayores, como cuidar de Mateo y mantener la casa en orden. Pero había algo más profundo que se agitaba dentro de Lucía, algo que ni siquiera el peso de las tareas diarias podía sofocar. Una tarde, mientras Andrés estaba fuera, tratando de conseguir un poco más de leña en el bosque cercano, Lucía estaba en la habitación que una vez fue de su madre. La habitación aún tenía el aroma suave del perfume de Carmen, y Lucía se sentía envuelta por ese recuerdo que traía tanto consuelo como dolor. Al abrir el viejo baúl en la esquina de la habitación, encontró un vestido que su madre solía usar en las fiestas de la aldea. La tela era delicada, bordada a mano, y al tocarla, Lucía sintió una ola de nostalgia tan fuerte que casi la derribaba. Mateo, que estaba jugando con algunos juguetes de madera en el suelo, miró a su hermana y se dio cuenta de que algo andaba mal. «Lucía, ¿por qué estás triste?», preguntó, acercándose con su característica inocencia. Ella trató de sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «No estoy triste, Mateo. Solo estaba recordando a mamá». Mateo miró el vestido, entendiendo la conexión. «Recuerdo cuando mamá usaba ese vestido. Parecía una princesa, ¿no?». Lucía asintió, las lágrimas finalmente deslizándose por su rostro. Sí, parecía. Era la mujer más hermosa de la aldea. Mateo, al ver las lágrimas de Lucía, frunció el ceño. «Lucía, no llores. Mamá no querría verte triste. Siempre decía que debíamos sonreír, incluso cuando las cosas eran difíciles». Lucía se arrodilló junto a su hermano, sosteniendo sus pequeñas manos. «Tienes razón, Mateo. Mamá siempre decía eso, pero es tan difícil. La extraño tanto». Mateo, con su inocencia infantil, pensó por un momento antes de hablar. «Entonces, ¿por qué no haces algo que le gustaría a mamá? Algo que te haga sentir más cerca de ella». Lucía miró a su hermano, sorprendida por la simplicidad y profundidad de sus palabras. Se levantó y miró alrededor de la habitación, tratando de encontrar algo que pudiera hacer para honrar la memoria de su madre. Sus ojos se posaron sobre una vieja caja de costura, llena de agujas, hilos y pedazos de tela que Carmen había usado durante años. Una idea comenzó a formarse en su mente y sintió un nuevo propósito encenderse dentro de ella. «Mateo, ¿me ayudarías a hacer algo especial?». Mateo sonrió, emocionado con la posibilidad de ser parte de algo importante. «Claro, Lucía. ¿Qué vamos a hacer?». Lucía tomó la caja de costura y comenzó a separar los tejidos. «Vamos a hacer una manta, Mateo. Una manta hecha de todas las ropas de mamá. Así, siempre que sintamos frío, podremos cubrirnos con los recuerdos de ella, y será como si aún nos estuviera abrazando». Mateo quedó maravillado con la idea. «Eso es increíble, Lucía. Mamá estará encantada donde quiera que esté». Los dos pasaron el resto de la tarde cortando y cosiendo, cada punto una memoria, cada pedazo de tela una conexión con Carmen. Lucía trabajaba con una concentración que no sentía desde hacía mucho tiempo, sus manos moviéndose con la misma precisión que veía en su madre. Mateo, a su lado, ayudaba como podía, sus pequeñas manos sosteniendo cuidadosamente los pedazos de tela mientras Lucía cosía. Cuando Andrés volvió al caer la noche, exhausto y cubierto de nieve, encontró a los dos aún ocupados con el proyecto. Se detuvo en la puerta, observando en silencio mientras Lucía trabajaba, la expresión en su rostro, una mezcla de dolor y determinación. «¿Qué están haciendo?», preguntó, con la voz baja, casi dudando en interrumpir ese momento. Lucía lo miró, el rostro suavizado por una sonrisa, aunque sus ojos aún estaban rojos de tanto llorar. «Estamos haciendo una manta con la ropa de mamá, para que podamos sentirnos más cerca de ella, incluso ahora». Andrés caminó hacia ellos,
el corazón apretado por la belleza y la tristeza de ese gesto. Se agachó y pasó la mano por la manta parcialmente terminada, sintiendo la textura de las telas que una vez le pertenecieron a su madre. Es hermosa, Lucia. Ella estaría tan orgullosa de ti. Lucia sonrió, esta vez con más fuerza. Espero que sí. Es lo mínimo que puedo hacer para honrar todo lo que ella fue para nosotros. Andrés se sentó a su lado, tomando una aguja y un hilo. ¿Puedo ayudar? Lucia asintió, y juntos, los tres continuaron cosiendo, cada punto uniendo no solo la tela, sino también sus recuerdos, sus penas y sus esperanzas. Y mientras la noche avanzaba y la chimenea calentaba la pequeña casa, la manta crecía, convirtiéndose en un símbolo de amor, resiliencia y conexión. En ese momento, todos ellos sentían que, de alguna manera, Carmen aún estaba allí, abrazándolos con el mismo calor y cariño de antes. La nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo la aldea en un silencio profundo, como si el mundo estuviera en suspenso. Dentro de la pequeña casa, la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Mateo, con su manta recién cosida, estaba sentado cerca del fuego, los ojos fijos en las llamas. Parecía perdido en pensamientos, algo raro para un chico de su edad, pero el invierno y las circunstancias habían hecho que Mateo creciera más rápido de lo normal. Lucia estaba en la cocina, organizando lo poco que tenían para la cena, mientras Andrés, afuera, cortaba la última leña que quedaba. El día había sido largo y la oscuridad ya se insinuaba en las ventanas. Cuando Andrés entró, sacudiendo la nieve de sus hombros, notó inmediatamente la expresión de Mateo, más introspectiva de lo habitual. «Mateo, ¿en qué estás pensando?», le preguntó con una voz suave, mientras se agachaba al lado de su hermano. Mateo levantó la mirada, sus ojos grandes y llenos de una sabiduría inesperada para alguien tan joven. «¿Andrés? ¿Crees en ángeles?». La pregunta sorprendió a Andrés y tardó un segundo en responder. «¿Ángeles? ¿Por qué preguntas eso?». Mateo miró al fuego por un momento, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Es que soñé con mamá otra vez, solo que esta vez ella tenía alas, y estaba volando, sonriéndome. Me dijo que no estaba sola y que estaba cuidando de nosotros». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero trató de mantener la calma. «¿Y qué más te dijo, Mateo?». Mateo acercó la manta más a sí mismo, como si buscara el calor de las palabras que iba a pronunciar. «Me dijo que, aunque no podamos verla, siempre está cerca, como un ángel, y que siempre que tengamos miedo o estemos solos, estará a nuestro lado». Lucia, que había escuchado la conversación mientras revolvía la olla, detuvo lo que estaba haciendo y se acercó, sintiendo la gravedad de las palabras de su hermano menor. «Mateo, eso fue solo un sueño, pero creo que hay algo de verdad en él. Mamá siempre está con nosotros, incluso si no podemos verla». Mateo miró a sus dos hermanos mayores buscando confirmación. «¿Ustedes también creen que ella es un ángel ahora? ¿Que está cuidando de nosotros?». Andrés sintió el peso de la pregunta. No era un chico religioso, pero había algo reconfortante en la idea. Y al ver los ojos esperanzados de Mateo, supo que, más que nada, su hermano necesitaba esperanza, algo en que creer. «Sí, Mateo, creo que ella está cuidando de nosotros, y que siempre que lo necesitemos, ella estará aquí, para protegernos». Lucía asintió, y los tres se quedaron en silencio por un momento, el sonido del fuego siendo lo único que los acompañaba. Mateo, con una sonrisa tímida, se acurrucó más en la manta y cerró los ojos, como si las palabras de Andrés fueran todo lo que necesitaba escuchar. Después de unos minutos, finalmente rompió el silencio con un pedido inesperado. «Andrés, ¿puedes contarme una historia sobre los ángeles?». Andrés se sorprendió, pero sonrió, dándose cuenta de que Mateo estaba tratando de aferrarse a esa idea, al consuelo de que su madre aún estaba con ellos de alguna forma. Tiró de una silla, sentándose al lado de su hermano menor, mientras Lucía se sentaba en el suelo, escuchando atentamente. «Claro, Mateo, te contaré una historia que nuestra madre solía contarme a mí y a Lucía cuando éramos pequeños». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, y luego comenzó.
Érase una vez, en un lugar muy, muy lejano, un ángel que vivía en las nubes más altas. Este ángel tenía una misión muy especial: proteger a aquellos que amaba. Aunque no pudiera ser visto, siempre estaba cerca, observando y guiando a quienes necesitaban ayuda. Siempre que se acercaba una tormenta, o cuando la noche parecía muy oscura, el ángel abría sus grandes alas y envolvía a las personas que amaba, trayendo consuelo y seguridad. Mateo escuchaba con atención, los ojos cerrados, imaginando las imágenes que las palabras de Andrés creaban en su mente. Y siempre que las personas sentían miedo o tristeza, continuó Andrés, el ángel soplaba una brisa suave que acariciaba sus rostros, recordándoles que nunca estaban solos. Porque, aunque no pudieran ver al ángel, siempre estaba allí, como un guardián silencioso, cuidando para que todo estuviera bien. Mateo sonrió, todavía con los ojos cerrados. Como mamá, ¿verdad, Andrés? Ella está cuidando de nosotros, incluso si no podemos verla. Andrés sintió una lágrima escapar, pero no la secó. La dejó deslizarse por su rostro, sintiendo que en ese momento Mateo había encontrado la paz que tanto buscaba. Sí, exactamente como mamá, Mateo. Ella siempre estará cuidando de nosotros. Mateo entonces se durmió, con una sonrisa suave en los labios, la manta de recuerdos bien ajustada alrededor de su pequeño cuerpo. En aquella noche, mientras la nieve seguía cayendo silenciosamente del lado de afuera, Andrés y Lucía supieron que de alguna manera todo estaría bien. Porque, como en toda buena historia, el amor que Carmen había dejado era tan fuerte que incluso en la ausencia, ella continuaba presente, cuidando y protegiendo a sus hijos, como el ángel que Mateo creía que ella se había convertido. El invierno seguía implacable, y las dificultades acumuladas comenzaban a volverse insoportables para Andrés. Mantenía una fachada de fortaleza, tratando de ocultar las grietas que surgían en su determinación. Pero por dentro, el miedo y la presión lo estaban destruyendo lentamente. Cada día parecía traer un nuevo desafío, y la promesa que le había hecho a su madre, antes una fuente de motivación, ahora era una carga casi insoportable. Una noche, después de que Lucía y Mateo ya estaban dormidos, Andrés salió de la casa en silencio, sintiendo la necesidad de estar solo. La luna llena iluminaba la nieve con una luz pálida y fría, creando un escenario tan desolador como él se sentía por dentro. Caminó hasta el borde del bosque, donde los árboles formaban sombras densas e intimidantes, y allí, finalmente permitió que sus emociones salieran a la luz. «No sé qué hacer», susurró, la voz temblando mientras miraba al cielo estrellado. «Mamá, lo siento, pero no sé si puedo seguir. No soy tan fuerte como tú pensabas». Las palabras salían entrecortadas, acompañadas de lágrimas que ya no podía contener. La soledad del momento, la vastedad del cielo arriba, todo parecía aplastarlo, como si el universo estuviera destacando cuán pequeño e impotente realmente era. Andrés se sentía al borde de un abismo, a punto de caer en un vacío del cual no sabía cómo escapar. De repente, un ruido suave proveniente del bosque hizo que Andrés se girara, el corazón disparado por la sorpresa. Era solo el viento moviendo los árboles, pero en ese estado vulnerable, incluso el sonido más simple parecía una amenaza. Miró a su alrededor, tratando de recuperar el control sobre sus emociones, pero la sensación de estar perdido era abrumadora. «¿Por qué me dejaste, mamá?», gritó al vacío, el dolor en su voz resonando entre los árboles. «No puedo hacer esto solo. No soy como tú». El silencio que siguió fue ensordecedor, una respuesta implacable del mundo a su angustia. Andrés cayó de rodillas en la nieve, sintiendo el frío infiltrarse en su cuerpo, pero lo que realmente lo paralizaba era el desespero. Sentía que estaba al borde de rendirse, que la presión de mantener a su familia unida lo estaba destruyendo por dentro. Pero mientras estaba allí, vulnerable y roto, algo inesperado sucedió. Un leve sonido de pasos en la nieve se acercó, y antes de que pudiera recomponerse, Andrés sintió una mano suave en su hombro. Se giró de un salto y vio a Lucía, los ojos llenos de preocupación y comprensión. «Andrés, no necesitas cargar con todo esto solo», dijo, su voz firme pero llena de compasión. «Sé que estás sufriendo, sé que es difícil, pero estamos juntos en esto, recuerda.
somos una familia. Andrés intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Todo lo que pudo hacer fue abrazar a Lucía, permitiendo finalmente que las lágrimas cayeran libremente. Ya no era el hermano mayor tratando de ser el pilar de fortaleza. En ese momento era solo un chico desesperado, necesitando el mismo consuelo que siempre había intentado proporcionar. Lucía lo sostuvo con fuerza, sus propias lágrimas mezclándose con las de Andrés. Sé que la extrañas, Andrés. Todos la extrañamos, pero ella no querría verte así, destruyéndote por algo que no puedes controlar. Andrés sacudió la cabeza, aún incapaz de hablar. Quería decir que sentía que estaba fracasando, que la responsabilidad era demasiado para él. Pero Lucía parecía entender sin que él tuviera que explicar. Ella lo acercó más, como si quisiera transmitir toda la fuerza que tenía a través de ese abrazo. No estás solo, repitió, la voz susurrando en su oído. Nunca lo has estado, estoy aquí, Mateo está aquí, y aunque sea difícil pasaremos por esto juntos. Finalmente las palabras de Lucía comenzaron a penetrar el muro de desesperación que Andrés había erigido a su alrededor. Empezó a sentir un poco de calor regresar a su corazón, una pequeña chispa de esperanza que pensaba que estaba extinguida. Y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero significado de la promesa que le había hecho a su madre no era sobrecargar todo el fardo solo, sino sobre mantener a la familia unida, incluso en los momentos más difíciles. Con el tiempo, las lágrimas de Andrés empezaron a secarse y finalmente se apartó del abrazo de Lucía, respirando hondo para calmar su corazón. Gracias, Lucía. Yo no sé qué haría sin ti. Lucía sonrió, una sonrisa llena de amor y comprensión. Nunca necesitarás descubrirlo, porque estamos en esto juntos, para siempre. Andrés asintió, sintiendo una nueva fuerza crecer dentro de sí. Aún había desafíos por delante, aún habría noches difíciles y momentos de duda. Pero ahora sabía que no estaba solo, y eso hacía toda la diferencia. Miró hacia el bosque una vez más, sintiendo el frío retroceder mientras el calor de la familia comenzaba a ocupar su lugar. Con Lucía a su lado, Andrés se levantó, limpió las lágrimas restantes y comenzó a caminar de regreso a casa, sabiendo que, por más difícil que fuera la jornada, siempre tendría a su hermana para ayudarle a enfrentar los desafíos. Y en ese silencio compartido entre los dos, encontró la paz que tanto había buscado, la paz que provenía del amor y del apoyo incondicional de su familia. El invierno parecía finalmente dar señales de retroceso, pero la dureza de los últimos meses había dejado marcas profundas en todos. Las provisiones estaban llegando a su fin, y Andrés sabía que tenía que hacer algo más para garantizar la supervivencia de la familia. Cierto día, mientras organizaba los pocos alimentos restantes, encontró un viejo sobre que su madre había guardado en un cajón olvidado. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero el nombre de Andrés estaba escrito con la delicada caligrafía de Carmen. Curioso y con el corazón acelerado, Andrés abrió el sobre y descubrió una carta que su madre había escrito para él antes de fallecer. Con las manos temblorosas, comenzó a leer, y la voz de Carmen parecía surgir de las palabras, como si estuviera a su lado. Querido Andrés, si estás leyendo esta carta, es porque el tiempo no me permitió decir todo lo que me gustaría. Escribo con el corazón apretado, pero lleno de amor y orgullo por ti. Siempre supe que la vida nos pondría desafíos, y también siempre supe que tú serías lo suficientemente fuerte para enfrentarlos. Pero, hijo mío, la fuerza no está solo en cargar el peso solo, sino en saber cuándo pedir ayuda. Andrés se detuvo por un momento. Las palabras parecían resonar dentro de él, alcanzando cada nervio expuesto por meses de lucha. Continuó la lectura, sintiendo una mezcla de consuelo y añoranza. Sé que intentaste proteger a Lucía y Mateo con todo lo que tienes, pero recuerda que la vida no debe ser solo sobre sobrevivir. Aún eres joven, y tus sueños aún tienen valor. No los abandones por completo, hijo mío. Hay un equilibrio que encontrar entre la responsabilidad y la felicidad, y hay más gente dispuesta a ayudar de lo que imaginas. No tengas miedo de aceptar el apoyo de los demás. Eso es lo que nos mantiene humanos. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Andrés, pero no las contuvo.
Siguió leyendo, absorbiendo cada palabra como si fueran las últimas lecciones de su madre. Sé que los dejé muy pronto, y por eso, la culpa a veces puede consumirte. Pero sabe que confío en ti, y que donde quiera que esté, siempre estoy a tu lado, orgullosa del hombre que te estás convirtiendo. Pero, Andrés, prométeme una cosa. No pierdas la esencia del niño que soñaba con aventuras y reía con sus hermanos. Permítete vivir, no solo sobrevivir. El mundo allá afuera aún tiene mucho que ofrecerte. Al terminar de leer, Andrés apretó la carta contra su pecho, como si quisiera absorber la fuerza que ella traía. El peso de las responsabilidades aún estaba allí, pero algo dentro de él había cambiado. Sabía que, para continuar, necesitaba encontrar una manera de equilibrar las exigencias de la vida con sus propios deseos y sueños. Esa noche, mientras se sentaban a la modesta comida que Lucía había preparado, Andrés miró a sus hermanos con una nueva determinación. Sabía que era hora de actuar, pero también sabía que necesitaba hacerlo de una manera que honrara la memoria de su madre y que permitiera a todos ellos encontrar una nueva forma de felicidad. Después de la cena, mientras Mateo se dormía con la manta cosida con las ropas de su madre, Andrés se volvió hacia Lucía, que estaba terminando de limpiar la cocina. «Lucía, necesito contarte algo». Lucía lo miró, dándose cuenta de la seriedad en su voz. «¿Qué fue, Andrés?» Dudó por un momento, aún absorbiendo el impacto de la carta, pero sabía que ella necesitaba saber. «Hoy encontré una carta de mamá. Ella escribió para mí, antes de partir». Los ojos de Lucía se agrandaron, llenos de emoción. «¿Qué decía?» Andrés respiró hondo, intentando reunir los pensamientos. Ella habló sobre cómo no debo cargar todo solo y sobre la importancia de pedir ayuda. Pero, sobre todo, me recordó algo que estaba olvidando, que la vida no debe ser solo sobre sobrevivir. Me pidió que no perdiera de vista mis sueños, que encontrara un equilibrio entre cuidar de ustedes y aún vivir mi propia vida. Lucía lo observó, y después de un momento de silencio, sonrió comprensivamente. Ella tenía razón, Andrés. Has hecho tanto por nosotros, pero también mereces ser feliz. Mamá lo sabía, y nosotros también lo sabemos. Andrés asintió, sintiendo una sensación de alivio y aceptación instalarse en su corazón. Lo sé, y creo que es hora de empezar a pensar en cómo podemos vivir, y no solo sobrevivir. Lucía asintió, sus ojos brillando con la misma nueva determinación que Andrés sentía. Estamos en esto juntos, Andrés. Vamos a encontrar una manera. Y así, esa noche, una nueva esperanza comenzó a formarse. No era solo la promesa de sobrevivir al invierno, sino la promesa de encontrar un futuro donde pudieran vivir plenamente, sin olvidar los sueños que un día compartieron. Andrés sabía que el camino sería difícil, pero ahora, con las palabras de su madre resonando en su mente, sentía que todo era posible, siempre que permanecieran unidos y nunca olvidaran quiénes eran realmente. La tormenta llegó sin aviso, violenta e implacable, como si el propio cielo estuviera derrumbándose sobre la pequeña aldea. El viento aullaba en las ventanas, y la nieve, antes gentil, ahora golpeaba con furia contra las paredes de la casa, tratando de invadir el último refugio de los hermanos. Dentro, el calor de la chimenea parecía insuficiente para alejar el frío que se insinuaba por todas las rendijas, y la oscuridad que caía traía consigo un presagio sombrío. Andrés, que estaba al lado del fuego, mantenía una expresión preocupada mientras trataba de alimentar las llamas con los últimos trozos de leña. La tormenta era peor que cualquier otra que hubiera visto, y había algo más que el frío que lo inquietaba. A su lado, Lucía estaba ocupada tratando de calmar a Mateo, que miraba asustado hacia el caos afuera. «Va a estar todo bien, Mateo», dijo Lucía, tratando de mantener la voz firme, pero ella misma sentía el corazón apretado. «Estamos juntos, y eso es lo que importa». Mateo asintió, pero el miedo en sus ojos era evidente. «¿Pero y si el techo no aguanta? ¿Y si el fuego se apaga?» Andrés se levantó caminando hasta su hermano menor y arrodillándose a su lado. «Ya hemos pasado por muchas cosas, Mateo, y esta tormenta también pasará. O techo aguantará, y el fuego no se apagará mientras yo esté aquí. Solo necesitas confiar en nosotros». Mateo miró a Andrés,
buscando la seguridad que siempre encontraba en su hermano mayor, y finalmente asintió, tratando de calmarse. «Confío en ti, Andrés». Pero, por dentro, Andrés luchaba contra sus propios demonios. Sabía que las palabras de aliento eran necesarias, pero también sabía que la situación era crítica. La tormenta parecía implacable, y el suministro de leña estaba casi agotado. Si no hacían algo pronto, el fuego podría realmente apagarse, y el frío de la noche podría ser mortal. De repente, un estallido alto resonó por la casa, y una de las ventanas se abrió de golpe, haciendo que el viento cortante y la nieve invadieran la sala. Lucía corrió para intentar cerrar la ventana, pero la fuerza del viento la empujaba hacia atrás. Andrés se apresuró a ayudarla, y juntos lograron forzar la ventana de regreso a su lugar, pero no antes de que una cantidad significativa de nieve se acumulase en el suelo. «Esto está empeorando, Andrés», dijo Lucía, jadeando, mientras se secaba la cara con la manga de la camisa. «¿Qué vamos a hacer si el viento sigue así? No tenemos suficiente leña». Andrés miró a su alrededor, tratando de pensar rápido. Su mente estaba a mil, buscando una solución. «Voy al cobertizo», dijo, decidido. «Puede que haya algo que podamos usar para mantener el fuego encendido». Lucía lo miró con preocupación. «Pero ¿y si no puedes volver? Está demasiado peligroso allá afuera». «No tengo elección, Lucía», respondió él, poniendo un abrigo grueso y preparándose para enfrentar la tormenta. «Si no lo intento, el fuego se apagará y no tendremos cómo calentarnos. Quédate aquí con Mateo. Volveré lo más rápido que pueda». Mateo, escuchando la conversación, corrió hacia Andrés y lo abrazó con fuerza. «Por favor, ten cuidado, Andrés». Andrés se agachó para estar a la altura de su hermano, poniendo las manos en los hombros de Mateo. «Te prometo que volveré rápido, Mateo. Mientras tanto, quiero que te quedes cerca de la chimenea y ayudes a Lucía a mantener el fuego encendido. ¿Puedes hacer eso por mí?» Mateo asintió, todavía sosteniendo a Andrés como si temiera que desapareciera en la tormenta. «Haré lo mejor que pueda». Andrés le dio una última mirada a Lucía, que solo asintió, y luego salió por la puerta, inmediatamente engullido por la furia del viento y la nieve. La oscuridad afuera era casi total, y la tormenta parecía rugir en sus oídos, desorientándolo, pero sabía que no podía dudar. El cobertizo estaba a solo unos metros de distancia, pero cada paso parecía una lucha contra una fuerza invisible que intentaba empujarlo hacia atrás. Cuando finalmente alcanzó el cobertizo, Andrés sintió una oleada de alivio, pero pronto fue invadido por la urgencia. Forzó la puerta congelada a abrir y entró, sintiendo el aire frío y húmedo que emanaba del interior. Con los dedos ya entumecidos, comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera alimentar el fuego. Trozos de madera vieja, herramientas rotas, cualquier cosa que pudiera arder. Mientras revisaba el cobertizo, algo brilló en el rincón de su vista, una pequeña llama de esperanza en medio del caos. Era un viejo baúl que no recordaba haber visto antes. Con dificultad, lo abrió y encontró, para su sorpresa, un pequeño montón de leña que su madre había guardado hace mucho tiempo, tal vez olvidada en el fondo del cobertizo. «Gracias, mamá», murmuró, sintiendo una nueva determinación. Tomó la leña lo más rápido que pudo, envolviéndola en el abrigo para protegerla de la nieve, y salió del cobertizo, enfrentando nuevamente la tormenta. El camino de regreso parecía aún más difícil, pero la idea de Lucía y Mateo esperándolo, contando con él, le daba la fuerza necesaria para continuar. Cuando finalmente alcanzó la casa, con los brazos llenos de leña, casi se derrumbó de alivio al sentir nuevamente el calor de la chimenea. Lucía corrió para ayudarlo a cerrar la puerta, y los dos hermanos rápidamente alimentaron el fuego con la leña recién encontrada. Las llamas crecieron, bañando la sala en un calor renovado. Mateo, que había estado ansioso al borde de la chimenea, corrió hacia Andrés y lo abrazó con todas sus fuerzas. «Sabía que volverías, Andrés, lo sabía». Andrés, aún jadeando y temblando de frío, abrazó al hermano de vuelta, sintiendo el calor del fuego y el amor de su familia alejar el frío que amenazaba con dominarlo. «Prometí que volvería y aquí estoy». Lucía miró a su hermano mayor con ojos llenos de gratitud y orgullo. «Lo lograste, Andrés. Salvaste la noche». Andrés sonrió, exhausto pero aliviado. «Fue mamá quien salvó la noche. Ella nos dejó esta leña.
Sabía que algún día la necesitaríamos. Y mientras el fuego crepitaba vigorosamente en la chimenea, calentando la pequeña casa y los corazones de los tres hermanos, Andrés se dio cuenta de que la tormenta afuera no era la única cosa que habían superado. Habían enfrentado el miedo, la desesperanza, y una vez más, juntos, habían encontrado una manera de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. El silencio de la mañana siguiente era casi ensordecedor, una calma que seguía a la furiosa tormenta de la noche anterior. La nieve estaba pesada sobre el techo y los árboles, transformando el paisaje alrededor de la casa en un desierto blanco e inmaculado. Dentro de la casa, el calor de la chimenea aún emanaba suavemente, y los tres hermanos estaban reunidos alrededor de la mesa, compartiendo un simple desayuno. Andrés estaba más callado de lo normal, los pensamientos girando en su mente mientras observaba a Lucía y Mateo. La noche anterior había sido una prueba de resistencia, no solo física, sino también emocional. Sentía el peso de las decisiones que necesitaría tomar, y una nueva determinación estaba creciendo dentro de él, algo que sabía que no podría ignorar. Lucia, percibiendo el silencio de su hermano, posó la taza en la mesa y lo miró con curiosidad. «Andrés, ¿estás bien? Parece que tienes algo en mente». Él la miró, y luego a Mateo, que estaba distraído comiendo un trozo de pan. Andrés respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir lo cambiaría todo. «Estoy bien, Lucía, pero he estado pensando. La noche pasada fue un recordatorio de que necesitamos estar preparados para lo que venga. No podemos seguir viviendo a merced de lo que sucede a nuestro alrededor. Necesitamos ser más activos en buscar una vida mejor». Lucía frunció el ceño, intrigada. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué más podemos hacer además de intentar sobrevivir cada día?» Andrés sacudió la cabeza, consciente de que la idea que estaba a punto de compartir no sería fácil de aceptar. «No es suficiente solo sobrevivir, Lucía. Necesitamos comenzar a pensar en cómo vamos a vivir de aquí en adelante. Tenemos que hacer algo para cambiar nuestra situación, para que no dependamos solo de la suerte o de una tempestad más suave. Estaba pensando que quizás sea hora de irnos a la ciudad». Mateo, que había estado en silencio hasta ese momento, miró a Andrés con sorpresa. «¿A la ciudad? ¿Pero y nuestra casa? ¿Y todo lo que tenemos aquí?» Andrés se inclinó sobre la mesa con los ojos serios. «Mateo, sé que esta es nuestra casa, pero piénsalo bien. Aquí estamos aislados, dependientes de lo poco que conseguimos por nuestra cuenta. En la ciudad podemos encontrar más oportunidades. Yo puedo trabajar, ganar dinero para que podamos tener una vida mejor. Lucía puede estudiar, tú también. No necesitamos quedarnos aquí, atrapados en una vida que solo nos mantiene vivos». Lucía miró a su hermano mayor, los ojos llenos de conflicto. «Pero, ¿y los recuerdos de mamá? ¿Y todo lo que hemos construido aquí? Parece tan incorrecto simplemente dejar todo atrás». Andrés tomó la mano de Lucía con firmeza, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad que la hizo darse cuenta de lo serio que estaba. «Lucía, mamá siempre quiso lo mejor para nosotros. Ella nunca quiso que viviéramos una vida de sufrimiento y limitación. Nos enseñó a ser fuertes, a ser resilientes, pero también a buscar lo que es mejor para nosotros. Y yo creo que lo mejor para nosotros ahora es comenzar de nuevo, en un lugar donde realmente podamos construir un futuro». Lucía mordió el labio, claramente luchando con las emociones contradictorias que sentía. La casa era todo lo que conocían, el último vínculo con los padres y con los recuerdos que compartían. Pero al mismo tiempo, sabía que Andrés tenía razón. No podían seguir viviendo así para siempre, al borde de la supervivencia, esperando que las cosas mejoraran por sí solas. Mateo, aún procesando la idea, finalmente habló, su voz suave, pero firme. «Tengo miedo de dejar todo esto, pero si tú crees que es lo mejor, Andrés, confío en ti. Solo quiero que estemos juntos». Andrés sonrió a su hermano menor, sintiendo el amor y la confianza que tenían entre ellos. «Vamos a estar juntos, Mateo. Eso te lo prometo. Donde quiera que vayamos, lo más importante es que estaremos el uno para el otro. Eso es lo que importa». Lucía respiró hondo, finalmente asintiendo. «Si tú crees que esta es la mejor decisión, Andrés, entonces voy a apoyar.
pero hagámoslo de la manera correcta. Vamos a prepararnos, a asegurarnos de que estamos listos para lo que venga, y honremos la memoria de mamá en todo lo que hagamos. Andrés sintió una ola de alivio mezclada con un renovado sentido de propósito. La decisión había sido tomada, y ahora, el próximo paso sería poner el plan en práctica. Sabía que no sería fácil, que habría desafíos por delante, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto para garantizar el futuro de su familia. «Vamos a prepararnos», dijo, su voz firme y llena de determinación. «Haremos esto juntos, como siempre lo hemos hecho, y donde quiera que este camino nos lleve, sé que encontraremos una nueva esperanza, una nueva vida, para nosotros y para mamá». A partir de ese momento, la casa, que había sido un símbolo de lucha y resiliencia, se convirtió también en un símbolo de un nuevo comienzo. Y mientras el sol comenzaba a brillar afuera, derritiendo la nieve de la tormenta pasada, los tres hermanos empezaron a planear su futuro, sabiendo que, juntos, serían capaces de enfrentar cualquier desafío y construir una vida mejor. El tiempo pasó rápidamente después de la decisión tomada aquella mañana. Cada día estuvo lleno de preparativos silenciosos, pero llenos de determinación. La casa, que antes era el centro de sus vidas, ahora comenzaba a aparecer más como un punto de partida, un lugar donde la memoria de Carmen aún los abrazaba, pero que ya no los ataba. Andrés, Lucía y Mateo comenzaron a juntar sus pocas posesiones, separando lo que llevarían a la ciudad y lo que dejarían atrás. Cierta tarde, mientras ordenaba lo que quedaba en la cocina, Lucía encontró el cuaderno de recetas de su madre, cubierto por una fina capa de polvo. Al hojeando las páginas, llenas de anotaciones y pequeños dibujos que Carmen había hecho a lo largo de los años, sintió un nudo en el corazón. Cada receta tenía una historia, un recuerdo de un tiempo más simple, cuando la cocina estaba llena de risas y del calor del horno. Mateo entró en la cocina en ese momento, encontrando a Lucía parada, mirando el cuaderno con los ojos llorosos. «Lucía, ¿qué es esto?», preguntó curioso. Lucía sonrió, aunque con tristeza, y mostró el cuaderno a su hermano. «Es el cuaderno de recetas de mamá. ¿Recuerdas todas las veces que nos hacía ese pan dulce que tanto nos gustaba? Todo está aquí». Mateo se acercó, examinando las páginas con interés. «Lo recuerdo. El olor siempre llenaba toda la casa. Era como si el pan nos abrazara, de lo delicioso que era». Lucía rió, limpiándose una lágrima que se escapó. «Sí, exactamente eso. Estaba pensando, tal vez deberíamos intentar hacer esta receta una última vez antes de irnos a la ciudad, como una forma de despedirnos, pero también de llevar un poco de ella con nosotros». Mateo asintió con entusiasmo. «Me encantaría eso, Lucía. ¿Podemos hacerlo juntos? Quiero ayudar». Andrés, que estaba en la sala organizando algunas pertenencias, escuchó la conversación y entró en la cocina, curioso. «¿Qué estáis planeando?». Lucía levantó el cuaderno, con un brillo en los ojos que mezclaba nostalgia y esperanza. «Vamos a hacer el pan dulce de mamá. Creemos que sería una buena manera de despedirnos de la casa, de todo lo que ella significó para nosotros». Andrés se quedó en silencio por un momento, sintiendo la emoción apoderarse de él. Sabía que no era solo una receta, sino un pedazo vivo de la memoria de su madre, algo que los conectaba a ella de una forma que las palabras nunca podrían. «Creo que es una excelente idea, Lucía. Vamos a hacerlo juntos». Comenzaron a reunir los ingredientes que aún tenían, cada uno contribuyendo con una parte de la receta. La cocina, que había estado en silencio durante tanto tiempo, empezó a cobrar vida nuevamente. El olor familiar de la masa creciendo, el calor del horno, el sonido de las risas de Mateo mientras intentaba ayudar. Todo esto devolvió una sensación de normalidad que ellos habían perdido hace mucho. Mientras la masa descansaba, los tres hermanos se sentaron a la mesa, observando el proceso con una mezcla de ansiedad y nostalgia. Andrés miró a Lucía y Mateo, sintiéndose agradecido por ese momento, sabiendo que era un regalo que Carmen, de alguna forma, les había dejado. «Creo que mamá estaría muy feliz de vernos haciendo esto», dijo él, rompiendo el silencio. Lucía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, ella estaría. Y creo que, donde quiera que esté, nos está mirando ahora»,
sonriendo. Mateo, que estaba concentrado en observar la masa crecer, miró a sus hermanos con una sonrisa. Ella está aquí, con nosotros. Lo puedo sentir. Cuando el pan finalmente salió del horno, dorado y exhalando el aroma que conocían tan bien, los tres se sentaron alrededor de la mesa, como lo hacían en los viejos tiempos. Cortaron rebanadas generosas, y al dar la primera mordida, sintieron como si la madre estuviera allí, con ellos, compartiendo ese momento tan simple, pero tan significativo. Andrés miró a Lucia y Mateo, el corazón calentado no solo por el pan, sino por el amor que compartían. Este es el sabor de casa. No importa a dónde vayamos, siempre llevaremos esto con nosotros. Lucia sonrió, asintiendo. Sí, y siempre podemos hacer este pan en cualquier lugar. Será como tener un pedacito de mamá con nosotros. Mateo, con la boca llena, murmuró en aprobación, haciendo reír a los otros dos. Ese momento, en su simplicidad, se convirtió en una despedida perfecta, un adiós no solo a la casa, sino a una parte de sus vidas que estaban listos para dejar atrás. Cuando terminaron de comer, el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz suave por la cocina. Limpiaron todo con cuidado, y al guardar el cuaderno de recetas en la caja que llevarían a la ciudad, sintieron que de alguna forma, Carmen había guiado ese momento, proporcionándoles un último recuerdo que guardar. Esa noche, mientras el frío comenzaba a invadir la casa, los tres hermanos se acurrucaron frente a la chimenea, sintiéndose más unidos que nunca. El aroma del pan aún flotaba en el aire, mezclándose con los recuerdos que habían decidido llevar con ellos. Y mientras el fuego crepitaba, lanzando sombras suaves en las paredes, supieron que, por más que estuvieran dejando la casa, estaban llevando consigo lo que realmente importaba, el amor que construyeron, los recuerdos que guardaron y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier cosa que el futuro les trajera. La mañana llegó suave, con la luz del sol filtrándose por las cortinas desgastadas, trayendo un brillo dorado que parecía calentar la casa antes que cualquier otra cosa. Era el día de la partida, y la pequeña casa que había sido el centro de su mundo estaba ahora silenciosa, envuelta en una quietud que parecía respetar el momento. Cada uno de los hermanos sabía que el día estaría lleno de emociones, pero también sabían que estaban listos para lo que vendría. Andrés estaba en la habitación de sus padres, el último cuarto que aún necesitaba ser organizado. Abrió el armario y comenzó a sacar la poca ropa que quedaba, doblándola con cuidado. Cada prenda parecía contar una historia. Cada pliegue y arruga recordaban momentos que ahora parecían tan lejanos. En uno de los bolsillos del abrigo de su padre, encontró un viejo reloj de bolsillo, un regalo que Carmen había dado a su marido en su aniversario de bodas. Sostuvo el reloj en la mano, observando el metal desgastado por el tiempo. El suave tic-tac parecía un latido del corazón, un recordatorio constante del paso del tiempo y de cuánto habían cambiado desde la última vez que esa casa estuvo llena de vida. Andrés se quedó allí un momento, dejando que los recuerdos lo inundaran, antes de finalmente poner el reloj en su bolsillo. Era una pequeña parte de su padre que podía llevar consigo. Mientras tanto, en la sala, Lucia estaba colocando los últimos artículos en una caja. Se detuvo al encontrar una fotografía de la familia, tomada durante un verano distante, cuando aún estaban todos juntos. La imagen mostraba a sus padres, sonriendo con un orgullo sereno, con los tres hermanos alrededor, todos riendo, despreocupados. Lucía pasó el dedo por la foto, tratando de capturar un poco de esa felicidad para llevar consigo. Mateo entró en la sala, llevando su manta con la ropa de su madre. «Lucía, ¿ya está todo listo?», preguntó él, con los ojos grandes y llenos de una mezcla de emoción y miedo. Lucia sonrió para él, tratando de ocultar la melancolía que sentía. «Sí, casi todo. Estamos llevando lo esencial, pero también las cosas que nos recuerdan lo que es importante». Mateo miró la foto en manos de Lucia y sonrió suavemente. «Podemos poner esta foto en nuestro nuevo hogar, para que siempre recordemos lo felices que éramos aquí». Lucia asintió, sintiendo una lágrima solitaria deslizarse por su rostro. «Claro, Mateo, será el primer cuadro que colgaremos». Poco después Andrés apareció en la sala, con el reloj del padre en el bolsillo y una expresión resuelta en el rostro. «¿Todo listo?», preguntó,
intentando mantener la voz firme. Lucía y Mateo asintieron, y los tres hermanos quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la gravedad de lo que estaban a punto de hacer. La casa, que había sido un refugio, un lugar de crecimiento y de dolor, ahora parecía al mismo tiempo llena y vacía, como si las paredes supieran que ese era un adiós. Nunca pensé que diría esto, pero... Voy a echar de menos este lugar, dijo Andrés, mirando a su alrededor, sus ojos deteniéndose en las marcas en la pared, en los muebles desgastados, en cada rincón que había sido parte de su vida. Yo también, respondió Lucia, intentando no dejarse llevar por la tristeza. Pero creo que mamá y papá estarían orgullosos de nosotros. Estamos haciendo lo que ellos siempre nos enseñaron, seguir adelante, incluso cuando es difícil. Mateo, siempre el más silencioso de los tres, tomó las manos de sus hermanos y miró a cada uno de ellos. ¿Podemos volver algún día para visitar? ¿Solo para recordar? Andrés sonrió, apretando la mano de Mateo. Claro que sí. Esta casa siempre será parte de nosotros. Y quién sabe, algún día podemos volver, cuando estemos listos, y redescubrir lo que significa para nosotros. Con esa promesa silenciosa, los tres comenzaron a cargar las cajas fuera de la casa. Cada paso parecía un poco más pesado que el anterior, como si la casa también se estuviera despidiendo de ellos, enviándolos al mundo con la bendición silenciosa de Carmen y su marido. Cuando la última caja fue colocada en el coche que Andrés había conseguido, regresaron a la puerta, donde se detuvieron para una última mirada. Lucia fue la primera en hablar, su voz suave y llena de emoción. Gracias por todo, por protegernos, por acogernos. Nunca lo olvidaremos. Mateo, sosteniendo el cobertor apretado contra el pecho, solo susurró un tímido adiós. Mientras Andrés, con el corazón pesado, solo asintió, incapaz de encontrar palabras que expresaran lo que sentía. Y entonces, con una última mirada a la casa que había sido el centro de sus vidas, los tres hermanos se subieron al coche y comenzaron a conducir hacia la ciudad. Mientras la casa desaparecía en el retrovisor, Andrés sintió una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sabía que estaban dejando atrás mucho más que solo paredes y un techo, sino que también sabían que llevaban consigo todo lo que realmente importaba: los recuerdos, el amor y la promesa de seguir adelante. A medida que la carretera se desenrollaba ante ellos, el sol comenzó a brillar más fuerte, como una señal de que el futuro estaba lleno de posibilidades. Y mientras conducían hacia la ciudad, los tres hermanos comenzaron a hablar sobre sus planes, sobre lo que esperaban encontrar, sobre las nuevas aventuras que estaban por venir. Y en el fondo de sus corazones, sabían que, donde quiera que estuvieran, siempre estarían juntos, como una familia, como siempre había sido. La carretera hacia la ciudad parecía interminable, cada kilómetro trayendo una mezcla de emoción e incertidumbre. El coche, cargado con todo lo que quedaba de sus vidas anteriores, avanzaba lentamente, como si cada curva fuera un paso hacia lejos del pasado y hacia un futuro desconocido. El silencio dentro del vehículo era casi palpable, interrumpido solo por el sonido de los neumáticos contra el asfalto y el suave susurro del cobertor de Mateo. Lucia estaba sentada en el asiento delantero, observando cómo el paisaje cambiaba lentamente, sintiendo el peso de la transición. Sostenía la fotografía de la familia en sus manos, el marco improvisado aún caliente del abrazo de los hermanos antes de salir de la casa. ¿Qué será lo que nos espera en la ciudad?, preguntó, más para sí misma que para los demás, pero su voz baja resonó en el coche. Andrés, con las manos firmes en el volante, miró hacia ella rápidamente antes de volver a centrar su atención en la carretera. No lo sé, Lucía, pero sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Mateo, sentado en el asiento trasero, se inclinó hacia adelante, la curiosidad brillando en sus ojos. ¿Crees que será muy diferente? Quiero decir, ¿encontraremos un lugar que pueda ser nuestro nuevo hogar? Andrés sonrió al escuchar la pregunta de Mateo. Era una pregunta inocente, pero cargada de una profundidad que sabía que todos estaban sintiendo. Creo que sí, Mateo. Creo que la ciudad puede ofrecernos cosas que nunca imaginamos, pero también necesitaremos crear nuestro propio espacio, nuestro propio hogar. Será diferente, pero eso no significa que será malo.
Lucía asintió, intentando imaginar cómo sería esa nueva vida. Mamá siempre decía que los cambios pueden dar miedo, pero también son oportunidades. Quizás esto es lo que necesitamos, una nueva oportunidad para encontrar la felicidad. Andrés asintió en silencio, concordando. Sabía que la decisión de dejar la casa donde crecieron había sido difícil, pero también sabía que era la elección correcta. El futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades que no podrían haber encontrado si se hubieran quedado donde estaban. A medida que se acercaban a la ciudad, los edificios comenzaron a aparecer en el horizonte, cada vez más numerosos, hasta que finalmente se encontraron rodeados de edificios y calles bulliciosas. La transición de la tranquilidad del campo al ruido de la ciudad fue abrupta, casi abrumadora, pero había algo emocionante en la energía que pulsaba a su alrededor. Lucía, todavía sosteniendo la foto de la familia, observaba todo con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Es tan diferente de todo lo que conocemos. Pero creo que podemos acostumbrarnos, ¿verdad? Andrés sonrió, intentando compartir el optimismo de su hermana. Por supuesto que podemos. Será una nueva aventura, Lucía. ¿Y quién sabe qué vamos a encontrar? Mateo, mirando por la ventana con los ojos muy abiertos, de repente señaló hacia un parque a la orilla de la carretera, donde los niños corrían y jugaban. «Mira, un parque. ¿Podemos ir allí algún día?» Andrés rió, contento de ver el entusiasmo de Mateo. «Claro que podemos, Mateo. Ese es el tipo de cosa que podemos hacer en la ciudad. Tendremos más oportunidades para explorar, para descubrir cosas nuevas. Va a ser divertido». Continuaron conduciendo por las calles de la ciudad hasta que finalmente llegaron a un pequeño apartamento que Andrés había conseguido alquilar. Era modesto, pero limpio y acogedor, y mientras entraban por la puerta por primera vez, una sensación de novedad y esperanza los envolvió. Lucía fue la primera en hablar, mientras miraba alrededor del espacio simple, pero acogedor. «Creo que esto puede ser el inicio de algo bueno. Vamos a hacer de este lugar nuestro nuevo hogar». Mateo corrió hasta la ventana, abriéndola para sentir la brisa fresca que entraba del exterior. «Es pequeño, pero me gusta, y tenemos una bonita vista desde aquí. Podemos ver el parque». Andrés colocó las cajas en el suelo y miró alrededor, sintiendo una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Sabía que aún había mucho trabajo por delante, pero en ese momento, todo parecía posible. Habían hecho un viaje difícil, pero ahora estaban listos para comenzar de nuevo. Con el sol comenzando a ponerse, lanzando un brillo suave por la ventana del apartamento, los tres hermanos se sentaron en el suelo, rodeados de las cajas aún sin desempacar. Estaban cansados, pero había una sensación de logro que los unía. Lucía sacó la fotografía de la familia de la caja y la colocó sobre la mesa, en el centro de la sala, como un símbolo de todo lo que habían superado juntos. «Hagamos una promesa», dijo Andrés mirando a sus hermanos con seriedad. «Vamos a prometer que, no importa lo que pase, siempre nos apoyaremos unos a otros. Vamos a crear una vida feliz aquí, por nosotros y por nuestros padres». Lucía y Mateo asintieron, sosteniendo las manos de Andrés. «Prometemos», dijeron al unísono, sus voces firmes y llenas de determinación. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo las luces que comenzaban a encenderse por las ventanas de los edificios alrededor, los tres hermanos sabían que estaban listos para lo que viniera. Juntos, habían enfrentado el dolor de la pérdida, las dificultades del invierno y las incertidumbres del cambio. Ahora, juntos, estaban listos para construir un nuevo capítulo. Un capítulo donde, independientemente de dónde estuvieran, el amor que compartían siempre sería su verdadero hogar. En aquel pequeño apartamento, en el corazón de una ciudad llena de vida y promesas, encontraron no solo un nuevo lugar para vivir, sino un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir y de honrar la memoria de sus padres de una manera que les permitiría crecer y florecer. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que Carmen y su marido habrían deseado para ellos.